Ya no te necesitamos, Arturo. La casa es de David, y tú solo eres un mueble viejo que ocupa espacio. Esas fueron las palabras exactas, pronunciadas con una frialdad que helaba más que el viento de la sierra en enero. Sofía, la mujer de mi hijo, estaba de pie en el centro del salón, con las manos en las caderas, y una mirada que parecía medir las paredes para una futura demolición. Mi hijo David, a su lado, mantenía la vista fija en el suelo de roble que yo mismo instalé hacía 50 años. Su mutismo era una daga más afilada que el insulto de su esposa, un silencio cómplice que rubricaba la sentencia de mi inutilidad. Yo, desde mi viejo sillón de orejas, ese que construí para mi Elena cuando esperaba a nuestro hijo, sentí el peso de sus palabras, pero no dejé que quebraran mi compostura. Mis manos, nudosas y manchadas por una vida entera dedicada a la madera, reposaban sobre los brazos gastados del sillón. No respondí. Hace mucho tiempo que aprendí que el silencio puede ser el refugio más digno. ¿Qué se le contesta a quien ya ha decidido borrarte? ¿Qué palabras pueden competir con un desprecio tan absoluto? En ese instante, mi silencio no fue debilidad, sino la primera piedra de una fortaleza interior que ellos no podían ver. Dejé que sus palabras flotaran en el aire, que se estrellaran contra la calma de mi respiración, mientras en mi interior se asentaba el dolor, frío y pesado como el mármol de una lápida. Me llamo Arturo, y mis 82 años se han desgranado en este pequeño pueblo de montaña, donde el olor a pino y a tierra húmeda es la banda sonora de mi existencia. Fui carpintero, o ebanista como prefería decir mi padre, un artesano de la madera. Mis manos no entienden de grandes discursos ni de complejas ecuaciones, pero conocen el alma de cada árbol, el secreto para transformar un tronco tosco en una cuna suave, en una mesa robusta donde se comparte el pan, o en el marco de una ventana que se abre al mundo. Con estas mismas manos que ahora tiemblan ligeramente, construí mi vida, mi hogar y mi familia, pieza a pieza, con paciencia y con amor. Conocí a Elena en la fiesta mayor del pueblo, en una noche de verano cargada del aroma de los jazmines. Su risa era un torrente de luz que tenía el poder de espantar cualquier sombra. Bailamos una jota torpe por mi parte, y en el torbellino de la música, supe que dedicaría el resto de mis días a ser digno de aquella alegría contagiosa. Nos casamos un año después en la pequeña ermita del valle, con más sueños en los bolsillos que monedas. Su padre, un hombre de campo tan bueno como el pan, nos regaló este pedazo de tierra en las afueras. Para que echéis raíces, nos dijo. Y vaya si lo hicimos. Levanté esta casa con mis propias manos, ladrillo a ladrillo, viga a viga. Recuerdo el sudor cayendo por mi frente bajo el sol implacable de julio, y a Elena acercándose con un vaso de agua fresca. Su sonrisa era el único andamio que necesitaba mi espíritu. «Estás construyendo nuestro nido, Arturo», me susurraba, y sus palabras daban sentido a cada ampolla en mis manos. No era solo una estructura de piedra y madera, era una promesa de refugio, la materialización de un amor eterno, el cofre donde guardaríamos todos nuestros tesoros. Cada clavo, cada teja, cada baldosa, contiene un eco de aquel esfuerzo compartido, de aquella ilusión que nos mantenía en pie. Aquí nació David, nuestro único hijo. Sus primeros pasos, torpes e inseguros, los dio sobre este mismo suelo de madera que su padre había pulido con tanto esmero. Sus llantos nocturnos resonaron en estas paredes, y sus risas infantiles se convirtieron en la melodía más hermosa que jamás he escuchado. Cada marca en el marco de la puerta, donde medíamos su altura año tras año, es un testamento de la vida que floreció entre estos muros. Esta casa no solo le dio un techo, fue el escenario de toda su infancia, el testigo silencioso de su crecimiento, el lugar donde siempre fue amado incondicionalmente por su madre y por mí, que lo éramos todo para él. Por él, por darle un futuro mejor del que yo tuve, sacrifiqué horas de sueño y fines de semana. Mientras otros padres jugaban con sus hijos, yo estaba en el taller, lijando muebles ajenos para poder pagarle los libros y los estudios en la ciudad. Elena y yo nunca viajamos, nunca vimos el mar. Nuestro paraíso particular estaba aquí, en el banco de madera que construí bajo el viejo nogal del jardín, viendo crecer a nuestro hijo sano y fuerte. Ese era todo el viaje que necesitábamos, todo el lujo al que aspirábamos. Ver su felicidad era nuestra mayor recompensa, la justificación de cada renuncia, de cada gota de sudor derramada en el taller. Elena se marchó hace 5 años. Un cáncer silencioso se la llevó despacio.
como una vela que se consume sin hacer ruido, dejando tras de sí un frío que ninguna chimenea ha podido volver a calmar. Justo antes de irse, mientras sostenía su mano, ya frágil y delgada, me miró con sus ojos profundos y me hizo prometerle algo. Arturo, no dejes que nunca te quiten la dignidad. Podrán llevarse todo lo demás, pero tu entereza es tuya. Es lo único que nos queda al final, prométemelo. Se lo prometí con un nudo en la garganta, y esa promesa se convirtió en el faro que guía mis pasos en esta soledad. Tras su muerte, la casa se llenó de un silencio espeso, un vacío que ni los ruidos de la televisión podían llenar. David y Sofía, que vivían en la ciudad, comenzaron a visitarme con más frecuencia. Al principio, en mi ingenuidad, pensé que lo hacían por preocupación, para aliviar mi soledad. Pronto me di cuenta de que sus visitas tenían otro propósito, uno mucho más práctico y menos sentimental. Sus conversaciones, de manera sutil pero insistente, siempre acababan girando en torno a la casa. «Papá, esta casa es demasiado grande para ti solo», decían. «Podríamos modernizarla, venderla, buscar algo más cómodo para todos». Sus palabras eran como termitas carcomiendo los cimientos de mi hogar. Sofía, en particular, nunca vio este lugar como un hogar cargado de recuerdos y de amor. Para ella, estas paredes no susurraban historias, sino que gritaban cifras. Era un activo inmobiliario, un conjunto de metros cuadrados en una buena ubicación, una oportunidad de inversión esperando a ser explotada. Empezaron a hablar de mí como si yo no estuviera presente, discutiendo sobre mi futuro como si fuera un mueble más que reorganizar. Dejaron de mirarme a los ojos, y esa es una de las formas más crueles de deshumanizar a alguien. Me convertí en una presencia incómoda, un vestigio del pasado que se interponía en sus ambiciosos planes de futuro. Las comidas familiares, antes un motivo de alegría, se transformaron en fríos interrogatorios. Ya no me preguntaban cómo me sentía, si había dormido bien o si necesitaba algo. En su lugar, evaluaban mi estado con preguntas capciosas sobre mi memoria, mis achaques, mi capacidad para vivir de forma autónoma. No buscaban cuidarme, sino recopilar pruebas para justificar su argumento de que yo ya no era apto, de que mi tiempo en esta casa había terminado. Cada respuesta mía era analizada, cada olvido magnificado, cada tropiezo interpretado como una señal de mi inevitable declive. Me sentía como un acusado en un juicio cuyo veredicto ya estaba escrito. Y así llegamos a ese día, a esa frase lapidaria que lo rompió todo por dentro. «Ya no te necesitamos». Esas palabras no se referían a mi habilidad para arreglar una puerta o podar el nogal. Hablaban de mi propia existencia. Eran la confirmación definitiva de que me había convertido en un objeto, en un estorbo para sus vidas, en un obstáculo para sus planes. Sentado en mi sillón, mientras ellos seguían hablando de reformas y presupuestos, la promesa que le hice a Elena resonó en mi mente con una claridad atronadora. No dije nada. Solo asentí lentamente, y en mi interior, una calma extraña y una determinación fría comenzaron a tomar forma. A veces, en la quietud de estas tardes que se me hacen tan largas, me pregunto si alguien más se ha sentido así, como un fantasma en su propia casa, una sombra invisible en el hogar que construyó con sus propias manos y su corazón. Contadme desde qué ciudad estáis viendo esta historia. Vuestras palabras me hacen sentir menos solo en este mundo que a veces parece olvidar a sus mayores. Y si este relato os llega al alma, suscribíos al canal, para que más voces como la mía no se pierdan en el silencio y el olvido, y para que estas historias sirvan de faro para otros. Los días que siguieron a aquella humillación estuvieron marcados por un silencio denso y artificial. Ya no era el silencio apacible de la soledad, sino una tensión palpable, como el aire que precede a una tormenta. David y Sofía se movían por la casa con una eficiencia fría, hablando en voz baja, como si yo fuera un enfermo terminal al que no se debe molestar. Pero yo los oía. Oía sus planes sobre tirar tabiques, sobre cambiar el suelo de roble por un porcelánico impersonal, sobre convertir mi taller en un gimnasio. Actuaban como si yo ya no existiera, como si la casa ya fuera suya, y yo solo un inquilino a punto de ser desahuciado. Para anclarme a la realidad, para no perderme en la tristeza, mis manos buscaban consuelo en los objetos que guardaban la memoria de mi vida. Acariciaba la superficie gastada de la mesa de la cocina, donde Elena amasaba el pan, y David hacía sus deberes de niño. Mis dedos recorrían las vetas del pasamanos de la escalera, que yo mismo había tallado en madera de nogal. Cada objeto era un ancla,
un testimonio de una vida de amor y trabajo que ellos pretendían reducir a escombros. Esos pequeños gestos silenciosos eran mi forma de resistencia, mi manera de aferrarme a la historia que se negaban a ver. Me dolía especialmente el silencio de David. Recordaba con una claridad que me partía el alma cuando era un niño pequeño y me seguía al taller, con los ojos llenos de admiración. «Papá, cuando sea mayor quiero ser como tú», me decía mientras intentaba imitarme con un trozo de madera. ¿En qué momento ese niño se convirtió en este hombre que aparta la mirada, que permite que su esposa me insulte sin decir una palabra? La codicia de Sofía era hiriente, pero la cobardía de mi propio hijo era una herida mucho más profunda, una traición que envenenaba todos los buenos recuerdos que habíamos compartido en esta misma casa. Sofía, por su parte, ya no se molestaba en disimular. Un día la encontré en el salón con un decorador, hablando de espacios abiertos y luz natural, señalando la pared donde colgaba la única fotografía grande que conservaba de Elena. «Todo esto fuera», dijo con un gesto displicente de la mano. No me vio de pie en el umbral, o quizás sí me vio y no le importó. Para ella, mi pasado, mi amor, mis recuerdos, eran simplemente desorden, un obstáculo estético que debía ser eliminado, para dar paso a su visión de una vida moderna, aséptica y sin alma. Cada palabra suya, era un martillazo en el ataúd de mi historia. Esa noche, incapaz de dormir, me senté en el porche, bajo el manto de estrellas que tantas veces había contemplado con Elena. El aire frío de la noche me aclaró las ideas. La promesa que le hice no era solo una cuestión de aguantar con la cabeza alta. La dignidad no es pasiva, no es solo soportar. La dignidad también es actuar, es trazar una línea y decir hasta aquí. Comprendí que mi silencio había sido mi escudo, pero que ahora debía convertirse en mi espada. No una espada de venganza, sino de justicia y autorrespeto. Miré la foto de Elena en mi cartera. Su sonrisa me dio la fuerza que necesitaba. Ya sabía lo que tenía que hacer. Al día siguiente, me levanté antes de que el sol acariciara las cumbres de la sierra. No sentía el cansancio de una noche en vela, sino una extraña lucidez, una energía que nacía de la certeza. Me puse mi mejor chaqueta, la de los domingos, la que usaba para ir a misa del brazo de Elena. De un viejo baúl de madera de cedro, que olía a tiempo y a naftalina, saqué una caja metálica que llevaba décadas cerrada con una pequeña llave. Dentro, envueltos en un paño de lino, estaban todos los documentos importantes. Las escrituras de la casa, nuestro certificado de matrimonio, y lo más importante, un sobresellado que mi esposa y yo habíamos preparado con un viejo amigo, Miguel, el antiguo notario del pueblo. Salí de casa en silencio, como una sombra que se desliza antes del alba. Caminé por las calles empedradas, aún dormidas, las mismas que habían visto mis juegos de niño y mis paseos de enamorado. El aire de la mañana era fresco y puro, y llenó mis pulmones con una sensación de renovada claridad. Saludé con un gesto de cabeza a algunos madrugadores, hombres de campo que me miraban con una mezcla de respeto y lástima. En los pueblos, las penas no necesitan pregoneros, se leen en los ojos, se intuyen en los silencios. Mi primera parada fue el banco. Accedí a mi caja de seguridad, y saqué el documento original que correspondía al sobresellado. Después, me dirigí a casa de Miguel. Vive en una casita con un jardín lleno de rosales que él mismo cuida con un esmero casi religioso. Me recibió con un abrazo cálido y sincero, de esos que no necesitan palabras para transmitir comprensión. Miguel es de esa clase de amigos que son un puerto seguro en medio de la tormenta. Le conté lo del sillón, no con rabia, sino con una tristeza serena. Él no mostró sorpresa, solo un profundo pesar en su mirada. «Lo tenía Arturo», me dijo mientras me servía un café. «La codicia es una enfermedad del alma que no respeta ni a la sangre. Es una mala hierba que ahoga cualquier sentimiento noble». Puse el sobre que había sacado de la caja de seguridad sobre su mesa de camilla. Él lo abrió con el cuidado de un cirujano. Dentro había un documento legal, un fideicomiso redactado y firmado por Elena y por mí hacía más de 10 años, cuando ya empezábamos a ver en David y Sofía una ambición que nos inquietaba. Era nuestra salvaguarda, nuestro testamento de intenciones. El documento establecía una condición muy clara, una que Miguel, con su sentido poético de la justicia, había bautizado como la cláusula de dignidad. La casa, nuestro hogar, pasaría a ser propiedad de David, solo si él me cuidaba con respeto y amor,
hasta el final de mis días, asegurando mi bienestar y mi tranquilidad. La cláusula era la piedra angular de todo el acuerdo, la voluntad de Elena hecha ley. Si esa condición fundamental se rompía, si yo era objeto de abandono, humillación, o cualquier forma de maltrato emocional o físico, la propiedad de la casa, de forma automática e irrevocable, pasaría a una fundación benéfica del pueblo que ayuda a familias jóvenes sin recursos a encontrar un hogar. Elena y yo lo decidimos juntos, una noche bajo el nogal. Nuestro nido no sería nunca una jaula dorada para mí, ni un trofeo para la codicia de otros. Sería siempre un lugar de amor, o no sería de nadie de nuestra sangre. Su legado sería la bondad, no los ladrillos. Es un documento blindado, Arturo. Incontestable, me confirmó Miguel tras leerlo de nuevo, ajustándose las gafas. Sus palabras no eran una opinión, eran una certeza legal. Lo redactamos a conciencia. Solo necesitas firmar una declaración jurada ante mí, como notario jubilado pero aún con potestad para ciertos actos, de que la condición se ha roto. Es un paso definitivo. ¿Estás completamente seguro? Su pregunta no buscaba hacerme dudar, sino asegurarse de que yo comprendía la magnitud de mi decisión, el punto de no retorno que estaba a punto de cruzar, la puerta que cerraría para siempre. Miré por su ventana, hacia las montañas que habían sido testigos silenciosos de toda mi vida. Pensé en Elena, en su sonrisa valiente incluso en los peores momentos, en su fuerza tranquila. Pensé en el sillón arrinconado en la oscuridad, profanado y humillado. Pensé en la mirada vacía de mi hijo, un extraño habitando la cara del niño que yo había criado. Y supe que no había otra opción. No lo hacía por venganza, pues es un veneno que solo daña a quien lo alberga. Lo hacía por respeto. Por respeto a Elena, a nuestra historia compartida, y a la promesa que le hice en su lecho de muerte. Estoy seguro, Miguel, respondí con una voz firme que no sabía que poseía. Más seguro que nunca. Los días siguientes, actué con una calma que sorprendió incluso a mí mismo. Mientras Sofía y David hacían planes en voz alta sobre la reforma, hablando de tirar tabiques y de los colores para las nuevas paredes, yo empecé a empaquetar mi vida en silencio. No en grandes cajas de cartón, sino en una pequeña maleta de madera que yo mismo había hecho para nuestro viaje de novios, un viaje que nunca hicimos más allá del pueblo vecino. Guardé mi ropa, mis herramientas de ebanista más queridas, un par de libros de poemas que leía a Elena, y la fotografía enmarcada de nuestra boda. La miré largo rato. Estábamos tan jóvenes, tan llenos de esperanza. Le susurré: voy a cumplir mi promesa, amor mío, nuestra casa volverá a ser un hogar. Cada objeto que tocaba era un adiós silencioso, un recuerdo que guardaba en el corazón. El anillo de boda de Elena, que desde su muerte llevaba yo en el dedo meñique de mi mano derecha, porque el mío se me había quedado pequeño con los años y el trabajo. El viejo reloj de cuco que mi padre me regaló, cuyas campanadas habían medido el tiempo de nuestra felicidad. Me senté una última vez en el banco del jardín, bajo el nogal. Sentí la textura de la madera que mis manos habían lijado y barnizado tantas veces. Recordé las conversaciones con Elena, nuestros silencios compartidos, viendo las estrellas aparecer una a una. La casa se recortaba contra el cielo anaranjado del atardecer. Era hermosa. Pero una jaula de oro no deja de ser una jaula. La noche antes de mi partida, mi nieto Leo, un chico de 17 años, sensible y observador, vino a verme. Él era el único que parecía darse cuenta de mi tristeza, el único cuya mirada no estaba velada por la codicia. Se sentó a mi lado en la cocina mientras yo limpiaba mis herramientas. «Abuelo, ¿estás bien?», me preguntó con una preocupación genuina en su voz. Sus ojos, grandes y oscuros, eran los de Elena. Le puse una mano en el hombro, un gesto que valía más que 1000 palabras. «Voy a estar bien, hijo. Lo importante es que tú seas siempre un buen hombre. Que nunca confundas el valor de las cosas con su precio. Prométemelo». Él no entendió del todo, pero asintió solemnemente. Ese abrazo que me dio, fuerte y sincero, me supo a despedida y a bendición. Fue el ancla de amor que necesitaba para levar mi propia ancla y zarpar. Esa noche no dormí. Recorrí cada habitación de la casa a oscuras, despidiéndome no de las paredes, sino de los ecos que habitaban en ellas. El eco de las risas de David cuando era un bebé, el eco de la voz de Elena cantando en la cocina, el eco de nuestras conversaciones junto al fuego. No sentía rencor,
Solo una profunda melancolía por lo que se había perdido, por el amor que se había marchitado por falta de cuidados. Estaba dejando atrás un mausoleo, no un hogar. Y eso me dio la paz necesaria para dar el último paso. El día señalado llegó sin estruendo, en una mañana de martes cualquiera. David y Sofía se habían ido a la ciudad a ver muestras de azulejos para la nueva cocina, discutiendo sobre tonos de gris y acabados mate. La casa estaba en silencio, un silencio que ya no me oprimía, sino que me ofrecía el escenario perfecto para mi acto final. Dejé mi pequeña maleta de madera junto a la puerta de entrada. Fui a la cocina, y sobre la mesa de roble, en el lugar exacto donde se sentaba David cada día, dejé dos cosas. Una copia compulsada del documento del fideicomiso, con la cláusula de dignidad subrayada en un rojo intenso, y una breve nota manuscrita en una hoja de mi viejo cuaderno. Mi acto final fue silencioso, pero fue el más poderoso de toda mi vida. No fue una venta, no fue una pelea, no fue un reproche. Fue una renuncia. Un acto de autonomía total y de justicia poética. Estaba entregando la casa, el fruto del trabajo de toda mi vida, no a quienes la despreciaban y la veían como un mero activo, sino a quienes la necesitarían para construir sus propios sueños tal como Elena y yo habíamos hecho 50 años atrás. No estaba perdiendo mi hogar, estaba recuperando el control de mi historia y honrando el verdadero propósito con el que fue construido, ser un refugio de amor. La nota era breve, escrita con mi mejor caligrafía, esa que usaba para los planos de mis muebles. No contenía ni una sola palabra de ira o resentimiento. Simplemente decía: hijo, una casa se construye con ladrillos, pero un hogar se mantiene con respeto. Cuando el respeto se pierde, las paredes se quedan vacías. Cumplo la voluntad de vuestra madre y la mía, que este lugar vuelva a ser un nido para quien sepa valorar el amor que aquí se vivió. Que seáis felices, papá. Doblé el papel con cuidado, lo coloqué junto al documento legal, y me permití un último vistazo al salón, ahora despojado de su alma con aquel sofá impersonal y frío. A veces, el dolor de ver un recuerdo sagrado profanado es tan profundo que paraliza. Pero ese mismo dolor puede convertirse en la fuerza que nos impulsa a actuar, a trazar una línea en la arena, y defender nuestra historia. Si alguna vez has sentido esa punzada, si comprendes la fortaleza que se necesita para proteger la propia dignidad, te invito a suscribirte a nuestro canal. Queremos que estas historias sirvan de faro, para que ninguna voz que clama por respeto se pierda en el silencio y la indiferencia, para que la dignidad siempre encuentre su eco. Me dirigí a la puerta principal, mi mano tembló ligeramente al girar el pomo, pero no por indecisión. Era la emoción de un acto largamente meditado, la liberación de un peso que llevaba demasiado tiempo sobre mis hombros. Al otro lado de esa puerta no estaba el vacío, sino un nuevo comienzo, una vida más pequeña en metros cuadrados, pero infinitamente más grande en paz y en respeto propio. Estaba eligiendo la soledad digna frente a la compañía humillante. Estaba eligiendo ser fiel a Elena, y a mí mismo. Y esa elección me hacía sentir más rico que cualquier propietario de una casa sin alma. Cerré la puerta detrás de mí. No la cerré de un portazo con la rabia del que huye. La acompañé suavemente hasta que el pestillo hizo un clic suave, casi imperceptible. Ese sonido fue el punto final de un capítulo de mi vida y la primera sílaba del siguiente. No miré atrás. Sabía que si lo hacía, la nostalgia podría debilitar mi resolución. Con mi pequeña maleta en la mano, empecé a caminar por el sendero del jardín, hacia la cancela, hacia el mundo que me esperaba más allá de aquellos muros que ya no me pertenecían. El aire de la mañana era fresco, y olía a tierra mojada y a pino. Cada paso que daba me alejaba de la humillación, y me acercaba a mi redención. No me sentía como un anciano desahuciado, sino como un hombre que había recuperado las riendas de su propia existencia. La tristeza estaba ahí, por supuesto, como una sombra fiel, pero ya no me ahogaba. Estaba mezclada con una sensación de orgullo sereno, el orgullo de haber cumplido una promesa sagrada, y de haber actuado con la misma integridad con la que siempre había trabajado la madera, con honestidad, con precisión y con corazón. Mientras esperaba en la parada del autobús, en el cruce del camino principal, vi a mi nieto Leo corriendo hacia mí, con la respiración entrecortada. De alguna manera, se había enterado. No me preguntó nada, no necesitaba explicaciones. Simplemente me abrazó con una fuerza que me conmovió hasta el alma. «Te quiero, abuelo», me susurró al oído,
con la voz rota por la emoción. Y yo a ti, mi niño. Sé un buen hombre. Eso es lo único que importa en esta vida, le respondí, acariciándole el pelo. Verlo allí, con su corazón noble y su mirada limpia, fue la prueba de que no todo estaba perdido. La semilla de la bondad que Elena y yo habíamos plantado había florecido en él, a pesar del terreno pedregoso que le rodeaba. Él era nuestro verdadero legado, mucho más valioso que cualquier casa de piedra. Su abrazo me dio la última pieza de la armadura que necesitaba. Me subí al autobús y, mientras se alejaba, lo vi quedarse de pie en la parada, una figura solitaria que representaba la esperanza de un futuro donde el respeto a los mayores no fuera una excepción, sino la norma. A través del cristal, le hice un último gesto de despedida, un adiós que era también una bendición. El viaje en autobús fue tranquilo. A través de la ventanilla, veía pasar los paisajes familiares de mi vida, los campos de trigo, los olivares, las pequeñas aldeas aferradas a las laderas de las montañas. No sentía que estuviera huyendo, sino que estaba emprendiendo un viaje hacia mí mismo. Miguel me había ayudado a encontrar un pequeño apartamento de alquiler en un pueblo vecino, a unos 30 kilómetros. Un lugar modesto pero luminoso, con un pequeño balcón donde podría poner un par de macetas con geranios, como a Elena le gustaba. Un lienzo en blanco para pintar el resto de mi vida. Mientras el autobús avanzaba, imaginé por un instante la escena que se encontrarían David y Sofía al volver. Su extrañeza al no verme, la búsqueda por la casa, el descubrimiento de los papeles sobre la mesa de la cocina. Imaginé su incredulidad inicial, que daría paso a la furia, y la furia una llamada frenética a sus abogados. Pero no lo imaginé con regocijo, ni con sed de venganza. Lo vi con la distancia de un espectador, como la consecuencia inevitable de sus propios actos. Habían sembrado desprecio, y ahora cosecharían la pérdida no solo de una propiedad, sino de un padre. Sabía que su rabia sería inmensa, pero sería la rabia de la codicia frustrada, no la del amor perdido. Y esa era la verdadera tragedia de toda esta historia, y mi justificación final. No se lamentarían por haberme perdido a mí, sino por haber perdido la casa. Habían confundido el continente con el contenido, el envoltorio con el regalo. Y al hacerlo, se habían quedado con las manos vacías de lo único que de verdad importa. Se habían quedado con las llaves de una casa que, moralmente, ya no les pertenecía, un monumento a su propia miseria espiritual. El momento justo antes de dar un paso definitivo, ese instante en que se abandona lo conocido para abrazar la incertidumbre por defender un principio, es un acto de valentía inmenso. A veces, los adioses más silenciosos son los que más fuerte resuenan en el universo. Si crees en el poder de la dignidad callada para vencer la injusticia y el desdén, únete a nuestra comunidad suscribiéndote. Tu apoyo nos ayuda a que estas historias no se queden en la sombra, a que inspiren a otros a no rendirse y a defender siempre su valor como personas. Me bajé del autobús en la plaza de mi nuevo pueblo. El sol del mediodía calentaba las piedras y la gente conversaba animadamente en las terrazas de los bares. Nadie me conocía. Era un extraño, un lienzo en blanco. Y esa sensación, en lugar de asustarme, me resultó liberadora. Saqué la llave de mi nuevo apartamento del bolsillo. Era una llave pequeña, modesta, pero para mí representaba la llave de mi libertad, la llave de mi nueva vida. Una vida en la que nadie volvería a decirme que era un mueble viejo que ocupaba espacio. En mi nuevo hogar lo primero que hice fue buscar un rincón soleado para la fotografía de mi boda. La coloqué sobre una pequeña mesita y, a su lado, el anillo de Elena. Eran mi brújula, mi norte. Luego, abrí la maleta y saqué mis herramientas de ebanista. Las dispuse con cuidado sobre una mesa. El olor familiar del acero y la madera llenó la pequeña habitación. Mis manos, que habían construido una casa, ahora tenían la tarea de reconstruir una vida. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía todo lo necesario para hacerlo. La casa que construí con mis propias manos ya no era mi hogar, pero el hogar que Elena y yo construimos en nuestros corazones, ese, lo llevaba conmigo. Estaba en el recuerdo de su risa, en la promesa que le hice, en la dignidad que había luchado por preservar. Y ese hogar era inexpugnable, nadie podría arrebatármelo nunca. Nadie podría declararlo en ruinas, porque sus cimientos no eran de piedra sino de amor. Y el amor verdadero, como la buena madera de roble, resiste el paso del tiempo, las tormentas y la carcoma de la ingratitud.
Tomé un pequeño trozo de madera que había guardado en mi bolsillo, un resto del viejo nogal del jardín. Era un trozo pequeño, insignificante a los ojos de cualquiera. Pero para mí, contenía el alma de mi historia. Con mi navaja, empecé a tallarlo lentamente, sin un plan preconcebido, dejando que mis manos recordaran, que mis manos hablaran el lenguaje que mejor conocían. Y mientras la viruta caía al suelo, una sensación de paz profunda, la paz del artesano que encuentra su propósito, se instaló en mi alma. Estaba listo para empezar de nuevo. Me senté junto a la ventana, observando la vida del pueblo, niños jugando, parejas paseando. La vida seguía, con sus pequeñas alegrías y sus penas silenciosas. Me di cuenta de que mi historia no era única, era la historia de muchos, la lucha silenciosa de quienes se sienten invisibles a los ojos de aquellos a quienes dieron la vida. Pero en ese momento, no sentí amargura, sino una conexión profunda con todos ellos. Mi acto de rebeldía silenciosa, era también un acto de solidaridad, con todas esas almas olvidadas en el rincón de sus propios hogares. La decisión estaba tomada, el pasado quedaba atrás. Ahora solo importaba el presente, el trozo de madera en mis manos, el sol en mi cara, y la promesa de un futuro en paz. Ya no era Arturo, el estorbo, el mueble viejo. Era Arturo, el carpintero. El hombre que sabía que con paciencia, con respeto por el material, y con un corazón honesto, siempre es posible construir algo hermoso y duradero, ya sea una mesa, una casa, o una nueva vida. Y yo estaba a punto de empezar mi mejor obra, la de mi propia y recobrada libertad. Mientras el sol comenzaba a descender, pintando el cielo de colores cálidos, sentí una gratitud inmensa. Gratitud por la fuerza que Elena me había infundido, por la amistad de Miguel, por el amor de mi nieto Leo. Y gratitud por mí mismo, por no haberme rendido, por haber escuchado esa voz interior que me pedía defender mi dignidad. La casa ya no era mía, es cierto. Pero yo había recuperado algo mucho más valioso. Me había recuperado a mí mismo. Y con eso, tenía todo lo necesario para seguir adelante, paso a paso, día a día. Sabía que David y Sofía intentarían contactarme, quizás con ira, quizás con falsos arrepentimientos cuando sus abogados les confirmaran que no había marcha atrás. Pero yo ya no estaba allí para escucharles. Había cambiado mi número de teléfono, mi nueva dirección solo la conocían Miguel y Leo. Había construido un muro, no de ladrillos sino de silencio y distancia, para proteger mi recién conquistada paz. Su mundo de cifras y apariencias ya no podía tocarme. Yo había elegido vivir en un mundo de valores, de recuerdos y de serenidad. El clímax de mi historia no había sido un grito, sino un portazo suave. No había sido una batalla campal sino un movimiento estratégico de una pieza en el tablero de mi vida. Una pieza que ellos creían insignificante, el viejo rey arrinconado, pero que aún tenía un último movimiento, el más importante de todos. El de elegir su propio final. Y mi final no era ser una reliquia en un trastero, sino ser el artesano de mis propios días, libre y en paz, hasta el último aliento. La tarde caía, y la luz dorada inundaba mi pequeño apartamento. Miré mis manos, nudosas y viejas, pero firmes. Estas manos habían dado amor, habían trabajado sin descanso, habían construido un refugio. Y ahora, me habían devuelto mi libertad. No eran las manos de un hombre inútil. Eran las manos de un superviviente, de un guardián de la memoria, de un hombre que al final del camino, había entendido que el único patrimonio que de verdad cuenta, es la dignidad con la que se vive y se muere. Y la mía por fin estaba a salvo. Cerré la puerta principal detrás de mí, pero no la cerré de un portazo, con la furia del que huye desesperado. La acompañé con la mano, con una suavidad casi reverencial, hasta que el pestillo encajó en su sitio con un clic suave, casi imperceptible. Ese sonido, tan pequeño y cotidiano, fue para mí el punto final más rotundo que he escuchado en mi vida. Fue el fin de un capítulo doloroso y, al mismo tiempo, la primera sílaba del siguiente. Decidí conscientemente no mirar atrás. Sabía que si me giraba para contemplar por última vez la fachada, la nostalgia, como una hiedra traicionera, podría enredarse en mis pies y debilitar mi resolución. Mi hogar ya no estaba en esas paredes, sino en la promesa que le hice a Elena, y esa promesa la llevaba conmigo, en el corazón. Con mi pequeña maleta de madera en la mano, esa que nunca nos llevó de viaje pero que ahora me conducía a mi libertad,
empecé a caminar por el sendero del jardín. Cada paso era un acto deliberado de emancipación. El olor a tierra húmeda y a los pinos que yo mismo planté, me envolvía como un último abrazo. Pasé junto al banco del nogal, el testigo mudo de tantas conversaciones, y sentí una punzada de melancolía, pero no de arrepentimiento. Estaba dejando atrás un mausoleo de recuerdos profanados, no un hogar vivo. No me sentía como un anciano desahuciado y patético, sino como un hombre que, al final de su camino, había recuperado las riendas de su propia existencia. Cada metro que me alejaba de esa casa era un metro que me acercaba a mí mismo. Mientras esperaba en la parada del autobús, en el cruce del camino principal, vi una figura corriendo hacia mí con la respiración entrecortada. Era mi nieto Leo. De alguna manera, a través de Miguel se había enterado. No necesitó preguntarme nada, no buscó explicaciones que yo no quería dar. Simplemente me abrazó con una fuerza que me conmovió hasta lo más profundo del alma, un abrazo que contenía toda la comprensión y el amor que su padre me había negado. «Te quiero, abuelo», me susurró al oído, con la voz rota por la emoción. «Y yo a ti, mi niño. Sé siempre un buen hombre». «Es lo único que de verdad importa en esta vida», le respondí, acariciándole el pelo. Su presencia allí era la prueba de que no todo estaba perdido, de que nuestra semilla de bondad había florecido en él. Me subí al autobús y, mientras se alejaba lentamente, lo vi quedarse de pie en la parada, una figura solitaria que representaba la esperanza de un futuro donde el respeto a los mayores no fuera una excepción, sino la norma más elemental. A través del cristal empañado, le hice un último gesto de despedida, un adiós que era también una bendición, la transmisión de un legado inmaterial. El viaje fue tranquilo, un bálsamo para mi espíritu agitado. A través de la ventanilla, veía pasar los paisajes familiares de mi vida, los campos de trigo, los olivares, las pequeñas aldeas aferradas a las laderas de las montañas. No sentía que estuviera huyendo, sino que estaba emprendiendo el viaje más importante, un viaje hacia el interior de mí mismo, hacia la paz que tanto anhelaba. Al llegar a mi nuevo pueblo, me bajé en una plaza bañada por el sol del mediodía. La gente conversaba en las terrazas, los niños jugaban junto a la fuente. Nadie me conocía, era un extraño, un lienzo en blanco, y esa sensación, en lugar de asustarme, me resultó profundamente liberadora. Saqué del bolsillo la llave de mi nuevo apartamento. Era una llave pequeña, modesta, sin adornos, pero para mí representaba la llave de mi libertad, la llave de una vida en la que nadie volvería a decirme que era un mueble viejo que ocupaba espacio. Subí las escaleras con un paso más ligero del que había tenido en años, sintiendo el peso de mi maleta como el único equipaje que necesitaba para empezar de nuevo, sin cargas ni rencores. Lo primero que hice en mi nuevo hogar fue buscar el rincón más soleado para colocar la fotografía de nuestra boda. La puse sobre una pequeña mesita de segunda mano y, a su lado, dejé con cuidado el anillo de Elena. Eran mi brújula, mi norte, los faros que me guiarían en esta nueva travesía. No necesitaba más lujos ni posesiones. Esos dos objetos contenían todo el universo que había construido con ella. Eran el testimonio de un amor que trascendía las paredes, el tiempo y la ingratitud. Al ver su sonrisa en la foto, sentí que ella aprobaba mi decisión, que su espíritu estaba conmigo en esa pequeña habitación, dándome la bienvenida a mi recién estrenado santuario de paz y dignidad. Después, abrí la maleta de madera y saqué mis herramientas de ebanista. Las dispuse con un cuidado casi litúrgico sobre una mesa de trabajo que había comprado. El olor familiar del acero frío, del aceite de linaza y de la madera llenó la pequeña habitación, ahuyentando cualquier fantasma de soledad. Mis manos, que habían construido una casa para mi familia, ahora tenían la tarea de reconstruir una vida para mí. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía todo lo necesario para hacerlo. El sonido metálico de las gubias al chocar entre sí fue la música que anunció el renacimiento de Arturo, el carpintero, el artesano, el hombre que recuperaba su identidad a través de su oficio. Días después, Miguel me llamó para contarme lo que había sucedido. Tal y como imaginé, David y Sofía encontraron los papeles sobre la mesa de la cocina. Su incredulidad inicial, me contó Miguel, se transformó rápidamente en una furia descontrolada. Hicieron llamadas frenéticas a varios abogados, buscando un resquicio legal, una manera de anular la última voluntad de su madre. Pero no había nada que hacer. El documento era legal, ético e irrefutable.
blindado contra la codicia. Se encontraron con la fría y dura pared de su propia mezquindad. La casa que habían codiciado, la que ya sentían suya y planeaban desmantelar, nunca les pertenecería de la forma que ellos habían soñado. La justicia a veces, es un plato que se sirve con la caligrafía de un viejo notario. La ironía de su destino era casi poética, una lección tallada por la vida misma. Por los términos del fideicomiso, la casa ahora pertenecía a la fundación benéfica. Podrían quedarse a vivir allí, sí, pero como inquilinos de una obra de caridad, pagando un alquiler simbólico que sería destinado a ayudar a otras familias. O podían marcharse y dejar que un nuevo nido floreciera entre aquellas paredes. La casa, que para ellos era un símbolo de estatus y de triunfo económico, se había convertido de la noche a la mañana en el monumento a su propia miseria moral. Un recordatorio diario y humillante de que habían perdido lo más importante, no por un tecnicismo legal, sino por su absoluta falta de humanidad. Leo, mi nieto, se convirtió en mi puente con el mundo que había dejado atrás, pero solo con la parte que valía la pena. Viene a verme cada fin de semana. Me trae el pan del pueblo, periódicos y, lo más importante, su compañía limpia y sincera. Se sienta conmigo en mi pequeño taller, observando cómo trabajo la madera, con la misma mirada de admiración que tenía su padre cuando era un niño. No hablamos mucho de lo ocurrido, no es necesario. Su lealtad y su cariño son la prueba de que el verdadero legado, no está en los ladrillos ni en las escrituras, sino en los valores que se transmiten de corazón a corazón. Él ha elegido, y ha elegido bien, ha elegido el amor por encima de la ambición. Unas semanas después de instalarme, sentí la necesidad de hacer un último gesto simbólico. De mi bolsillo saqué un pequeño trozo de madera de nogal, que había recogido del jardín de mi antigua casa antes de irme. Con mis gubias más finas y mi lija más suave, empecé a tallar una réplica en miniatura del sillón de orejas de Elena. No lo hice con rencor, sino con una ternura infinita, como si estuviera acariciando un recuerdo. Cada curva, cada detalle, era un homenaje a ella, a nuestro amor, al hogar que habíamos construido juntos. Fue un acto de sanación, la transformación del dolor en belleza, la prueba de que mis manos todavía podían crear, no solo muebles, sino también paz para mi alma. Cuando terminé, coloqué el pequeño sillón en la estantería de mi nuevo salón, en un lugar de honor, mirando hacia la ventana, hacia la luz. No era un recordatorio de lo que había perdido, sino el símbolo de lo que nunca me podrían quitar. Porque un hogar no lo hacen las paredes, ni los muebles caros, ni los metros cuadrados que figuran en una escritura. Un hogar se construye con respeto, con memoria y con amor. Y yo, en mi pequeño y modesto apartamento, rodeado del olor a madera y a barniz, había vuelto a construir el mío, uno a prueba de desprecios, uno que podía llevar conmigo a cualquier parte, porque sus cimientos estaban en mi propio corazón. A veces, por la noche, cuando el silencio lo envuelve todo, me siento en mi butaca, miro ese pequeño sillón de madera y hablo con Elena. Le cuento que cumplí mi promesa, esa que le hice mientras sostenía su mano frágil. Le digo que mi dignidad está a salvo, que he encontrado una paz serena que hacía mucho tiempo que no sentía. Le hablo de Leo, de cómo veo en sus ojos la misma bondad que ella tenía. Y sé, de alguna manera, que ella me escucha. He encontrado la paz, no en la posesión de una casa grande y vacía, sino en la inmensa libertad de ser yo mismo, hasta el final. Mi nueva rutina es sencilla pero llena de propósito. Por las mañanas trabajo en mi taller. He empezado a hacer pequeñas figuras de madera, pájaros, barcos, animales del bosque. No las vendo, las regalo a los niños del vecindario que juegan en la plaza. Ver sus sonrisas al recibir un pequeño caballo de madera tallado a mano es una recompensa mayor que cualquier dinero. El sonido de mis herramientas se ha convertido en la banda sonora de mi nueva libertad, la prueba tangible de que mis manos todavía sirven para algo, de que mi vida todavía tiene un sentido más allá de ser un recuerdo incómodo para otros. Una casa no son los ladrillos que la levantan, sino el amor que vive dentro de ella y la nutre cada día. Un hombre no es lo que posee, sino los principios que es capaz de defender, incluso cuando parece que ya no le quedan fuerzas. Yo defendí mi dignidad, la memoria sagrada de mi esposa, y el único legado que de verdad importa. La lección de que el respeto no se exige ni se hereda, se merece con cada acto. Y quienes lo olvidan, quienes lo pisotean por codicia, acaban perdiéndolo todo, aunque se queden con las manos llenas de llaves que ya no abren ninguna puerta que conduzca al corazón. Se quedan solos,
rodeados de paredes frías que solo reflejan el eco de su propia pobreza espiritual. Y ese, créanme, es el tipo de miseria del que uno nunca puede escapar, por mucho que reforme la cocina o cambie el color del salón. Gracias por haberme acompañado en este tramo de mi historia. Vuestra presencia al otro lado me hace sentir menos solo. Si esta reflexión os ha llegado al alma, os invito a dejar un comentario con vuestras ideas para futuros relatos y a suscribiros al canal, para que ninguna voz que clama por dignidad se pierda jamás en el silencio.